Durante 5 años se la creyó muerta, una traidora que lo había abandonado. El conde consumido por la amargura. Julian, el conde de Ashworth, ha cargado con la herida de lo que él creía fue una traición. Su esposa, Serafina, la mujer que heredó de su vida, lo había abandonado. O al menos, eso fue lo que le hicieron creer. La historia que Julian había ayudado a construir, para proteger el honor de su casa, era que Serafina había huido con un capitán de barco. Se decía que ambos habían muerto trágicamente en un naufragio en el Caribe. Pero la verdad que Julian guardaba en su corazón era mucho más dolorosa. Una nota de despedida que ella supuestamente le había dejado en la almohada, confesando su amor por otro hombre y diciendo que su matrimonio la asfixiaba. Esta humillación pública, aunque velada, era una herida privada que lo atormentaba en la soledad de su mansión. Esta traición había transformado a Julian en un hombre frío y cínico. Su corazón se había cerrado a todos, excepto a la pequeña Lily, el único recuerdo tangible de su amor perdido. Su personal, que lo adoraba, lo veía con una mezcla de lástima y respeto. Sabían que el corazón del conde había muerto el día que su esposa desapareció. Su vida se había vuelto una rutina de responsabilidades, sin el más mínimo rastro de alegría o calidez. Los días se sucedían uno tras otro, indistinguibles, vacíos. Un día, los fantasmas de su pasado volvieron para reclamarlo. Julian, en una de sus raras excursiones fuera de la finca, había llevado a Lily al mercado de la ciudad. Estaban comprando telas en un puesto, cuando una procesión sombría pasó por la plaza principal. Era una cofradía de esclavos, un grupo de hombres y mujeres capturados en las recientes guerras coloniales que iban a ser subastados. Julian se quedó inmóvil, con el rostro endurecido por el disgusto que sentía ante esa atrocidad. Lily, sin embargo, miraba con la curiosidad inocente de una niña. Fue entonces cuando lo vio, o mejor dicho, la vio a ella. Al final de la fila de prisioneros, una mujer tropezó y cayó al lodo. Estaba delgada, demacrada, su vestido hecho jirones y su hermoso cabello rubio, que un día fue del color del sol de verano, estaba sucio y enmarañado. Los guardias la obligaron a ponerse de pie con un brusco tirón de la cadena que llevaba en las muñecas. La mujer, con el rostro cubierto de suciedad y el pelo enmarañado, se veía como una sombra de lo que fue. «Papá», susurró Lily, tirando de la manga de su padre con desesperación. «Mira, esa esclava es igual a mamá». La declaración de una niña. Pura fantasía. Julian estuvo a punto de descartarla, de decirle que su madre estaba en el cielo. Pero la insistencia en la voz de Lily lo hizo mirar de nuevo. Entrecerró los ojos, enfocándose en el rostro de la mujer mientras se levantaba. No era posible. Tenía que ser un truco de la luz, una cruel broma de su mente atormentada. Pero a medida que la mujer levantaba la cabeza, revelando su rostro por completo, la negación se hizo imposible. A pesar de la suciedad, de la delgadez y de la desesperación en sus ojos, era ella. La forma de su rostro, la curva de sus labios y, sobre todo, sus ojos. Unos ojos de un azul tan profundo y único como el océano en verano. Eran los ojos de Serafina, su esposa. La mujer a la que había llorado durante 5 años estaba viva y encadenada. Una oleada de emociones contradictorias lo golpeó. Conmoción, incredulidad, una alegría tan abrumadora que casi lo ahoga, seguida inmediatamente por una furia tan fría que el aire a su alrededor pareció congelarse. Mientras él estaba paralizado, la humillación de Serafina continuaba. El guardia, irritado por su lentitud, la empujó. «Muévete, basura», le gritó. «No tenemos todo el día». Serafina cayó de rodillas de nuevo, su cuerpo demasiado débil para soportar el trato. Levantó la vista y por un instante sus ojos vacíos se encontraron con los de Julian a través de la multitud. En su mirada él no vio reconocimiento. Vio el vacío de una persona cuyo espíritu había sido casi completamente aplastado. Pero entonces vio algo más. Vio cómo su mirada se desviaba hacia Lily, que se aferraba a la pierna de su padre. Y en los ojos de Serafina, por un instante, brilló una chispa de una emoción tan feroz, tan protectora, tan inconfundiblemente maternal, que a Julian se le cortó la respiración. Se dio cuenta, con una certeza devastadora,
de que ella lo sabía. Sabía quién era Lily. La procesión de esclavos continuó su camino hacia el bloque de subastas. La multitud se dispersó, pero Julian se quedó allí en medio de la plaza, con la mente corriendo a una velocidad vertiginosa. La nota, la huida, el naufragio, todo había sido una mentira elaborada y monstruosa. Su esposa no lo había abandonado, se la habían arrebatado. La habían vendido como esclava y a él le habían hecho creer que estaba muerta. Una furia como nunca antes había sentido en su vida se apoderó de él. No era la amargura fría que lo había consumido durante años. Era una furia caliente, justiciera, un fuego purificador. Señor Thompson, dijo Julian con una calma aterradora a su ayuda de cámara. Lleve a Lady Lily de vuelta al carruaje. No debe ver esto. Mi señor, ¿a dónde va? Preguntó el ayuda de cámara, su rostro pálido. Voy a comprar una esclava, respondió Julian. Su voz era un susurro mortal. Y luego voy a quemar el mundo de la persona que me hizo esto. Mientras el ayuda de cámara se llevaba a una Lily protestando, Julian caminó, no corrió, hacia el mercado de esclavos. Cada paso era un acto de voluntad, el de un depredador que acababa de encontrar el rastro de su presa. No era un marido desconsolado, era una tormenta a punto de estallar. El conde que había sido engañado estaba a punto de recordarles a todos porque el lema de la casa de Ashworth era «La justicia prevalecerá». Y su justicia, se juró a sí mismo, sería tan terrible como lo había sido la traición. El mercado de esclavos era una herida abierta en el corazón de la civilización, un lugar donde la miseria humana se exhibía y se vendía al mejor postor. El aire era denso, una mezcla fétida de sudor, miedo y el lodo pegajoso. Lord Julian caminó por este infierno con una determinación gélida que lo hacía inmune a la desesperación que lo rodeaba. Su ropa impecable y su porte aristocrático lo hacían destacar como un diamante en un muladar. Los comerciantes de esclavos lo observaban con una mezcla de codicia y aprensión. Julian encontró el bloque de subastas justo cuando el subastador, un hombre corpulento de rostro sudoroso, presentaba al siguiente lote. «¿Y ahora, caballeros?», gritó con una voz de trueno, una rareza capturada en las costas de Berbería, pero con la piel clara y el cabello del color del sol. Es fuerte a pesar de su apariencia delicada y con años de buen trabajo por delante. Empecemos la puja con 20 coronas. Y allí, de pie en la plataforma de madera elevada, estaba ella, Serafina. Le habían quitado las cadenas, pero la humillación de ser examinada como un animal era una atadura mucho peor. Tenía la cabeza gacha, su cabello sucio ocultando parcialmente su rostro, y su cuerpo temblaba ligeramente. Para Serafina, este era el punto más bajo de un descenso de 5 años al infierno. Después de haber sido secuestrada de su casa de campo, en una incursión brutal que le habían hecho creer que era un ataque de piratas, había sido vendida y revendida, pasando de un amo cruel a otro. Su identidad como condesa había sido borrada, su pasado reducido a un recuerdo febril. El nacimiento de su hija Lily en cautiverio había sido su único ancla a la cordura. Pero la niña le había sido arrebatada a los pocos meses de nacer, un acto de crueldad que había destrozado su espíritu. Había pasado los años siguientes en una neblina de dolor y trabajo agotador. Su única esperanza era la promesa vacía de que algún día podría ganarse el derecho a volver a ver a su hija. Ahora, en Londres, tan cerca y a la vez tan lejos de su antigua vida, estaba siendo vendida una vez más. El subastador continuó su monólogo, intentando atraer a los compradores. 20 coronas. ¿Quién da 25? Gritaba. Un comerciante corpulento levantó un dedo. 25, 30, gritó otro. Julian observaba desde el borde de la multitud, su rostro una máscara que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. No pujó de inmediato. Esperó, observando los hombres que pujaban por su esposa. Vio la lujuria en los ojos de algunos, el cálculo frío en los de otros, y con cada puja, su furia se solidificaba, convirtiéndose en un hielo cortante. La puja subió a 50 coronas, luego a 60. Cuando la puja llegó a 80 coronas y el subastador estaba a punto de cerrar el trato, Julian finalmente actuó. 1000 coronas, dijo. Su voz no fue alta, pero cortó el aire como un látigo.
Un silencio atónito cayó sobre el mercado. Todos se giraron para mirar al conde. 1000 coronas era una suma astronómica, una fortuna por un solo esclavo, sin importar cuán exótico fuera. El subastador se quedó con la boca abierta. 1000 coronas, mi señor, ¿ha oído bien?, preguntó. 1000 coronas, replicó Julian con frialdad. Su mirada se posó sobre el subastador con una intensidad que lo hizo retroceder. Y no estoy en una posición para que mi palabra sea cuestionada. Pagué el doble de la suma más alta. Vendido a mí, el conde de Ashworth. Nadie se atrevió a ofrecer una contraoferta. El subastador, recuperándose de la conmoción, golpeó su mazo con un entusiasmo renovado. Vendido a su señoría, el conde de Ashworth. Julian se abrió paso entre la multitud, subió a la plataforma y se detuvo frente a Serafina. Ella lo miró, su expresión una mezcla de miedo y confusión. Él se quitó su pesado abrigo de lana y, sin decir una palabra, lo echó sobre sus hombros temblorosos, ocultando sus harapos y su vergüenza. «Ya no eres una esclava», le susurró. Su voz era un murmullo ronco que solo ella podía oír. «Vamos a casa». La tomó de la mano, una mano tan áspera y agrietada por el trabajo forzado que contrastaba dolorosamente con la suya, y la condujo a su carruaje. Durante el trayecto a su mansión no hablaron. Serafina estaba demasiado abrumada, demasiado asustada para procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había pagado una fortuna por ella? ¿Y qué quería de ella? Su mente, condicionada por años de abuso, solo podía imaginar las peores posibilidades. Julian, por su parte, luchaba por controlar la tormenta de sus propias emociones. Quería bombardearla con preguntas, quería abrazarla, quería gritarle al mundo por la injusticia. Pero vio la fragilidad en ella, el terror en sus ojos, y supo que tenía que ser paciente. La mansión, que para él había sido un hogar, para ella era un lugar de tortura silenciosa y recuerdos dolorosos. Al llegar, la condujo adentro. El personal, que ya había sido informado por el ayuda de cámara del regreso del conde, lo recibió en el vestíbulo. Sus miradas de asombro al ver a la mujer sucia y andrajosa del brazo de su señor eran evidentes. El silencio fue total, solo roto por los pasos de Julian y Serafina sobre el mármol pulido. «Esta es Lady Serafina», anunció Julian. Su voz resonó en el silencioso vestíbulo, un grito que rompía el silencio de 5 años. «Ha vuelto a casa. La señora Gabel, encárguese de ella. Denle un baño, ropa limpia y llamen a mi médico personal. Y que nadie en esta casa, se atreva a cuestionar su presencia o su lugar. Cualquiera que no la trate con el respeto debido a su condesa será despedido antes del anochecer». Serafina fue conducida escaleras arriba. La familiaridad de los pasillos, los retratos de su familia, el olor a cera de abejas y a rosas secas, todo era como un sueño febril. Cuando entró en sus antiguos aposentos, que habían sido mantenidos exactamente como ella los había dejado, se derrumbó. Se sentó en el borde de la cama, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos, la realidad de los últimos 5 años chocando con la surrealidad de su presente. Para Serafina no era un pozo de pobreza, sino de identidad. ¿Quién era ella? Había sido una esclava, una propiedad. Y ahora era, ¿qué? La prisionera rescatada de su antiguo marido. Y lo más doloroso de todo, ¿dónde estaba su hija? Para Julian, el fondo del pozo era un abismo de culpa y furia. Mientras el médico examinaba a Serafina, Julian se encerró en su estudio con el señor Fletcher, su fiel investigador. «Quiero saberlo todo», le ordenó. «Cada detalle. ¿Quién la secuestró? ¿Quién la vendió? ¿Quién me envió esa nota de despedida falsa? ¿Y cómo se atrevieron a hacerme creer que mi esposa y mi hijo murieron? Alguien muy cercano a mí me traicionó. Encuéntrelo». Los días siguientes fueron una tortura para ambos. Serafina se recuperaba físicamente, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de trauma. Apenas hablaba, se sentaba durante horas junto a la ventana, mirando el jardín, pero sin verlo realmente. Tenía miedo de Julian. Su repentina aparición, su rescate, su intensidad, todo era demasiado. «La niña que estaba contigo en el mercado»,
Le preguntó a Julian un día, su voz apenas un susurro. Ella, ¿era una alucinación? ¿Era real? Es nuestra hija, respondió él suavemente. Se llama Lillian. Lily, ella siempre te ha amado, incluso sin conocerte. La confirmación de que su hija estaba viva, de que estaba allí en la misma casa, debería haber sido una alegría. Pero para Serafina era una nueva forma de agonía. Se sentía indigna. ¿Cómo podía una madre que había pasado 5 años como esclava, que estaba rota y sucia por dentro, enfrentarse a una hija que había sido criada como una dama? Se sentía como una extraña para su propia hija. Mientras ellos luchaban con sus demonios internos, la investigación de Fletcher comenzó a dar sus frutos. Descubrió que el secuestro de Serafina no había sido un ataque de piratas al azar, había sido orquestado, y el rastro conducía inexorablemente a una persona, el hermano menor de Julian, Edward. Edward era la oveja negra de la familia, un hombre encantador, pero sin escrúpulos, consumido por los celos hacia su hermano mayor. Con Julian y Serafina muertos y con la pequeña Lily como única heredera, Edward se había posicionado como el guardián de la niña y el administrador de la vasta fortuna de los Ashworth. Había estado viviendo una vida de lujo a expensas de su hermano. La nota de despedida falsa, descubrió Fletcher, había sido escrita por un amante de Edward, una mujer que era experta en falsificar caligrafías. Julian se enfrentaba ahora a una crisis aún más profunda. La traición no había venido de un enemigo desconocido, sino de su propia sangre. Y este hermano era el hombre que en ese mismo momento ostentaba la tutela legal de Lily. Se dio cuenta de que Serafina y Lily no estaban a salvo. Mientras Edward creyera que podía salirse con la suya, seguiría siendo una amenaza. Y si descubría que Serafina había vuelto, no dudaría en silenciarla para siempre. El fondo del pozo no era solo emocional, era peligroso. Julian había rescatado a su esposa de la esclavitud, pero ahora tenía que salvarla a ella y a su hija de su propia familia. Julian supo que no podía forzar el reencuentro. El verdadero encuentro tenía que ser entre la madre y la hija. Pasó varios días preparándose, hablando con Lily. No le contó la verdad completa, era demasiado brutal para una niña de 6 años. En cambio, le habló de un milagro. Lily, querida, le dijo una tarde, a la dama que vimos en el mercado, la que se parecía a mamá, a veces en el mundo ocurren cosas muy extrañas y maravillosas. A veces las personas que creemos perdidas encuentran el camino de vuelta a casa. Esa dama, Lily, ha pasado por un viaje muy largo y muy difícil y ha vuelto, y le gustaría mucho conocerte. ¿Es ella mi mamá?, preguntó Lily, sus grandes ojos grises llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Ella es Serafina, respondió él con cuidado. Y sí, cariño, ella es tu mamá. Mientras tanto, Julian intentaba preparar a Serafina. Le contaba sobre Lily, sobre su amor por los ponis, sobre su risa. Tiene tus ojos, Serafina, le dijo en voz baja, pero tiene tu espíritu. No le teme a nada. Finalmente, Serafina accedió. El encuentro se organizó en el invernadero de la mansión, un lugar lleno de luz y del aroma de las orquídeas que Serafina había cultivado. El encuentro fue un estudio de silencios y vacilaciones. Serafina estaba de pie junto a una mesa, sus manos retorciendo un pañuelo. Lily se quedó cerca de la puerta, observándola con una intensidad solemne. «Hola», dijo Lily finalmente. «Hola, Lillian», respondió Serafina, y el sonido del nombre de su hija en sus propios labios fue a la vez dulce y doloroso. La distancia de 5 años se extendía entre ellas como un vasto océano. Fue Lily, con la lógica directa de una niña, quien rompió el hielo. Se acercó a Serafina y señaló el abrigo que Julian le había puesto. «Ese es el abrigo de papá», dijo. «Sí lo es», respondió Serafina. «Te lo dio porque tenías frío», continuó Lily. «¿Ya no tienes frío?» La simple pregunta desarmó a Serafina. «No, querida, ya no». Se arrodilló para quedar a la altura de Lily.
Eres muy hermosa, susurró, las lágrimas finalmente brotando. Lily, en lugar de asustarse, dio un paso adelante. Con su pulgar secó una de las lágrimas de la mejilla de su madre. Tú también eres hermosa, dijo. Te pareces al cuadro que está sobre la chimenea, pero tus ojos están más tristes. Y en ese momento las barreras se derrumbaron. Serafina la abrazó, un abrazo que contenía 5 años de anhelo. Y Lily, tras un instante de rigidez, la abrazó de vuelta, aferrándose a ella como si nunca fuera a dejarla ir. Julian, observando desde el jardín a través del cristal del invernadero, sintió que su propio corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Ese era el verdadero encuentro. El verdadero héroe de esta historia no había sido el conde, sino el amor incondicional de una niña. La reconexión entre Serafina y Lily fue un proceso lento, un redescubrimiento diario. Pero fue el comienzo. Le dio a Serafina la fuerza que necesitaba para salir de su caparazón y le dio a Julian la esperanza de que su familia, a pesar de todo, podría volver a estar completa. Con Serafina ganando confianza, Julian supo que era el momento de enfrentarse a su hermano. Julian, por su parte, luchaba contra su propia naturaleza. Estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero y poder, pero rápidamente aprendió que cada gesto grandioso la hacía retroceder. «No necesito tus regalos, Julian», le dijo una tarde. «Necesito tu tiempo, necesito tu constancia, necesito saber que no desaparecerás de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles». Así que él cambió de táctica. Con un esfuerzo consciente, dejó de ser el conde todopoderoso y se esforzó por ser simplemente un hombre, un padre, un compañero. Se dedicó a la difícil y a menudo torpe tarea de reconstruir una familia a partir de fragmentos rotos. La reconciliación fue un baile delicado, 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Hubo momentos de una conexión tan profunda que les cortaba la respiración, seguidos de momentos de tensión en los que las viejas heridas resurgían. Un día, mientras paseaban por el bosque, Serafina tropezó con una raíz y Julian la sujetó instintivamente. Ella se puso rígida en sus brazos, un reflejo condicionado por años de autosuficiencia. Y él la soltó de inmediato, su rostro una mezcla de dolor y arrepentimiento. «Lo siento», murmuró él. «No es tu culpa», respondió ella. «Es solo que a veces todavía duele. Todavía recuerdo la sensación de ser expulsada, de que no me creyeras. Viviré con esa vergüenza por el resto de mi vida». «Serafina», dijo él en voz baja, «lo único que puedo hacer es intentar demostrarte cada día que he cambiado». Pero el obstáculo más formidable no eran sus propios fantasmas, sino el mundo exterior encarnado en la figura vengativa de la tía de Julian, Lady Beatrice. Beatrice no era una mujer que aceptara la derrota. Comenzó una campaña de guerra social, reviviendo los viejos rumores y adaptándolos a la nueva e increíble situación. Que los niños no eran de Julian, sino de algún amante secreto que Serafina había tomado durante su cautiverio. Era una mentira monstruosa, pero ingeniosa. Julian y Serafina sabían que debían enfrentarla. Decidieron que la única forma de combatir la oscuridad era con la luz. Dejarían de esconderse en el campo. Volverían a Londres, a la mansión de Ashworth, y se enfrentarían a la sociedad no como 2 individuos rotos, sino como una familia unida y desafiante. La noche del baile, Serafina estaba aterrorizada. Julian la encontró, y en el espejo sus miradas se encontraron. «No estás sola esta vez, Serafina», susurró. «Estoy contigo. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Ella lo abrazó. El conde y la condesa estaban listos. El salón de baile de la duquesa de Richmond era un campo de batalla disfrazado de paraíso. Lady Beatrice se acercó a ellos, acompañada por 2 hombres influyentes. «Se nos dice que estos niños que han aparecido de la nada son tus herederos, pero las fechas, mi querido conde, son problemáticas», espetó el marqués de Dorset.
La mujer se marchó hace 5 años y ahora regresa con trillizos de casi 5 años. La aritmética es bastante simple. ¿Está usted acusando a Lady Serafina de mentir?, dijo Julian. No, dijo Beatrice con una sonrisa maliciosa. La estamos acusando de fraude, de un intento descarado de imponer a sus bastardos como herederos. Se volvió hacia Serafina. ¿Lo niegas, querida? ¿Puedes jurar que esos niños son la sangre de mi sobrino? Serafina se sintió atrapada. Todas las miradas estaban fijas en ella. Pero entonces miró a Julian y vio en sus ojos una confianza absoluta. No, Beatrice, dijo, su voz clara y resonante. No lo niego y sí, lo juro. Juro por la memoria de mi difunta madre y por la vida de mis hijos, que Alexander, Nicolás e Isabela de Verus son los hijos legítimos y únicos de mi marido, el conde de Ashworth. Una declaración conmovedora, pero sin pruebas no son más que palabras. Ah, pero ahí es donde se equivoca, Marqués, dijo una nueva voz. La multitud se apartó para revelar a Fletcher, seguido por 2 hombres, un granjero de Devon y un vicario. Julian presentó a los testigos, quienes confirmaron que Julian y Serafina habían estado juntos en su casa de campo en Devon justo el tiempo necesario para concebir a los niños. Pero Beatrice, desesperada, no se rindió. Pudo haber tomado un amante en Devon. No, dijo Julian, pero hay alguien que sí puede. Hizo una señal a Fletcher, quien abrió la puerta de una pequeña antesala. De ella salió una mujer, Mary, la antigua doncella de Beatrice. «Esta es Mary», dijo Julian, «la doncella que mi tía sobornó para que me susurrara mentiras sobre la infidelidad de mi esposa». Y entonces Julian desató su golpe final. Pero la prueba más irrefutable no proviene de testigos ni de registros. Proviene de la propia Lady Serafina. ¿Serías tan amable de contarle al marqués por qué nuestros médicos en Londres creían que eras infértil? Serafina respiró hondo y, con una valentía que dejó a Julian asombrado, contó la verdad más dolorosa de todas. Porque sufrí 2 abortos espontáneos en nuestro primer año de matrimonio. Abortos que mantuve en secreto, incluso de mi marido, por vergüenza. Solo los médicos y Lady Beatrice lo sabían. La revelación fue devastadora. Beatrice no solo había mentido, sino que había explotado la tragedia más íntima y dolorosa de Serafina. El marqués de Dorset y Lord Ashworth retrocedieron, sus rostros una máscara de horror. «Ha destruido vidas por su propia y mezquina ambición», dijo Julian en voz baja a su tía. «Ahora cosechará lo que ha sembrado». Se giró y, tomando la mano de Serafina, la levantó. «Les presento», anunció a la silenciosa multitud, «a mi esposa, Lady Serafina, condesa de Ashworth, y a la madre de mis 3 herederos. Si alguien más tiene alguna duda, le sugiero que se enfrente a mí ahora o que guarde silencio para siempre». Nadie se atrevió a pronunciar una palabra. Julian había defendido a Serafina, pero más que eso, había reparado públicamente el error que había cometido 5 años atrás. Había restaurado su honor y había reclamado a su familia frente al mundo entero. Para Julian y Serafina, la victoria en el baile fue el verdadero comienzo de su segunda oportunidad. Regresaron a la mansión de Ashworth no como extraños cautelosos, sino como marido y mujer. Reconstruyeron su matrimonio sobre una base de honestidad y un amor maduro, templado por el fuego del sufrimiento. La mansión, que una vez fue un mausoleo de dolor, se llenó de las risas de los niños y del murmullo de una pareja que había encontrado el camino de vuelta a casa, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar con el bálsamo del perdón y la valentía de volver a amar.